En mi 65º cumpleaños, mi hija me dio una caja que contenía un billete de avión de ida. Que tengas un buen vuelo, dijo, mientras su marido solo se reía. Me fui sin decir una palabra. No tenían ni idea de que 2 meses antes yo había heredado 30 millones de dólares, y que en tan solo una semana ocurriría algo de lo que sin duda se arrepentirían. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Revisé mi teléfono por 15ª vez esa tarde, ningún mensaje nuevo. El resplandor de la pantalla iluminaba 3 servicios de mesa colocados en mi comedor, cada uno dispuesto con la precisión que había aprendido en más de 30 años de enseñanza, la cubertería exactamente a 1 pulgada del borde del plato, las servilletas de tela dobladas en triángulos perfectos. En el centro, una tarta de manzana se enfriaba, llenando mi pequeño apartamento de Sarasota con aroma a canela y recuerdos. El reloj sobre el fregadero de la cocina hacía un tic-tac más fuerte de lo que debería. Cada segundo se sentía deliberado, burlón. Esa mañana me había despertado con algo parecido a la ilusión. 65 años hoy, un hito. Lo había llamado Georgiana hacía 3 semanas cuando hicimos estos planes. Me había vestido con mi mejor ropa informal, los pantalones azul marino, la camisa blanca bien planchada, y había conducido al supermercado mientras el sol de Florida aún era suave. La cajera, una joven de ojos amables, sonrió mientras pasaba mis productos por el escáner. Ocasión especial, es bastante festín. Mi cumpleaños. Toqué el pequeño pin de mi solapa. Mi hija viene a cenar. ¡Qué maravilla! 65. Sí, un hito, dice ella. Me entregó el recibo con verdadera calidez. Pues feliz cumpleaños. Ella tiene suerte de tener un padre que hornea. Me llevé esas palabras a casa como si fueran un regalo. El afortunado soy yo, le había dicho. La tarde pasó entre rituales agradables. Saqué la vieja tarjeta de receta de Catherine, la que había escrito con su letra cuidadosa 20 años antes de que el cáncer se la llevara. Mis dedos siguieron el trazo de su escritura. Las manzanas favoritas de Morton, Granny Smith, nunca Red Delicious. Y seguí cada instrucción al pie de la letra, mientras la tarta se horneaba. Envolví los regalos que había comprado 3 meses antes, 2 relojes de marcas de lujo, casi $800 de mi pensión de profesor. Vale la pena, pensé. Cada centavo merece la pena con tal de ver la cara de Georgiana iluminada, de ver incluso a Elmer conseguir algo parecido a la gratitud. Escribí las tarjetas con cuidado. Para Georgiana, que cada momento cuente, con cariño, papá. Para Elmer es hora de nuevos comienzos. Morton. A las 4 de la tarde envié mi primer mensaje de texto. Tengo muchas ganas de veros esta noche. Sin respuesta. A las 5:30 lo intenté de nuevo. La cena estará lista sobre las 7. Conducid con cuidado. Nada. A las 7:15 llamé. Su voz en el buzón sonaba distante, grabada meses atrás. Has llamado a Georgiana. Deja un mensaje y te devolveré la llamada. Mantuve la voz firme, casual. Hola, cariño, soy papá. Solo llamo para saber. La cena está lista cuando tú quieras. Sin prisa, sé que estás ocupada. El pitido me cortó. Solo avísame cuando estéis de camino. Te quiero. Dejé el teléfono boca arriba al lado de mi plato intacto. Solo está llegando tarde, susurré. A la habitación vacía. A las 9 la comida ya estaba fría. Aún así me quedé sentado, mirando la puerta, escuchando si llegaba su coche al aparcamiento. Los regalos envueltos me hacían burla desde la mesita auxiliar. Cambié su posición 2 veces, como si colocarlos de forma perfecta pudiera invocarla. A las 11:47 mi teléfono por fin vibró. Mi mano salió disparada, lo agarré y leí el mensaje 3 veces. Lo siento, no pudimos ir, pasaremos mañana, sin explicación, sin una disculpa real, solo esas 8 palabras lanzadas con la misma ligereza con la que alguien cancela una cita con el dentista. Escribí una respuesta. He estado esperando todo el día. ¿Qué ha pasado? La borré, volví a escribir. ¿Está todo bien? También la borré. Al final lo dejé en visto. El silencio que siguió se sintió distinto al de antes. Este tenía peso, textura, este lo cambiaba todo. Me levanté despacio, fui hacia la tarta con sus 65 velas sin encender. Había planeado encenderlas cuando ella llegara, cantarme el cumpleaños yo mismo a modo de broma, hacerla reír. En vez de eso, retiré las velas una a una, metódicamente, dejando caer cada una en la basura. La inversión del ritual se sintió significativa. Aunque aún no sabía ponerle nombre, luego lo recogí todo, guardé la comida en recipientes, doblé las servilletas, limpié superficies que no necesitaban limpieza, después saqué la vieja fotografía de la estantería, 10 años de antigüedad, quizá más, los 3. En la playa de Siesta Key, Georgiana abrazándonos a Catherine y a mí,
todo sonriendo a la cámara. El sol se estaba poniendo detrás de nosotros, tiñéndolo todo de dorado. La sostuve bajo la lámpara, estudiando el rostro de mi hija. ¿Dónde había ido a parar esa niña? La que me rogaba que hiciera esta tarta todos los domingos. La que aparecía en mi aula después de clase solo para irse caminando conmigo a casa. La que lloró en mis brazos cuando su madre murió y susurró: «No me dejes tú también». Papi, ¿qué nos había pasado? O más bien, el pensamiento llegó frío y claro. ¿Qué le había pasado a ella? Dejé la foto boca abajo sobre la mesa, ya no podía mirarla. Mi despacho en casa no era más que un armario reconvertido, en realidad, un escritorio, un archivador y una balda con los libros que había usado para enseñar durante 3 décadas. Abrí el cajón del escritorio con una llave del llavero, aparté antiguos libros de notas y premios de enseñanza y saqué el sobre de Manila, documentos. De herencia, patrimonio de William Watkins, decía la etiqueta en la letra impresa del abogado. No lo había abierto en los 2 meses desde que llegó, no me hacía falta, me sabía de memoria su contenido. 30 millones de dólares del negocio maderero de mi tío William, que pasaban a mí como último varón superviviente de los Watkins. El testamento era claro. Los abogados, insistentes, el dinero era legal y completamente mío. Había planeado contárselo a Georgiana al día siguiente, había ensayado. Las palabras: «Cariño, tenemos que hablar de algo importante. Tu tío abuelo William ha fallecido y nos ha dejado, bueno, me ha dejado a mí, pero en realidad a nosotros, algo considerable. Había planeado darle la mitad, mi única hija, mi todo». Llevé el sobre hasta mi sillón y me senté en la oscuridad, sintiendo su peso en mi regazo. 30 millones de dólares. Dije en voz alta a la habitación vacía: 2 meses he tenido esta noticia, iba a contártelo mañana, iba a compartirlo contigo. El reloj marcaba los segundos, el frigorífico zumbaba. Iba a darte la mitad, mi única hija, mi todo. Pero sentado allí, sujetando ese sobre, sentí que algo cambiaba. Una certeza se me instaló en los huesos como agua helada. Ya no me ves como a tu padre, me ves como... ¿Qué? ¿Una carga? ¿Un estorbo? Mis manos se tensaron alrededor del sobre. Entonces quizá ha llegado la hora de que aprendas lo que de verdad acabas de perder. Lo coloqué sobre la mesa de centro, con las 2 palmas apoyadas encima, y me quedé mirando al frente hasta que empezó a salir el sol. La luz de la mañana me despertó. Seguía en el sillón, aún vestido, con el cuello rígido por la postura incómoda. El sobre de la herencia se había deslizado al suelo durante la noche, lo recogí, alisé los bordes y lo volví a dejar sobre la mesa de centro. Cada articulación protestó cuando me puse de pie, 65 años anunciándose todos de golpe. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado. Los regalos envueltos sobre la mesa auxiliar, los recipientes de comida en la nevera, la tarta bajo su campana de cristal, pruebas de la esperanza de ayer, ahora solo despojos. Caminé hasta el baño, me duché y me cambié de ropa, pantalones caqui. Hoy, un polo, nada especial. El espejo devolvía la imagen de un hombre cansado, pero firme. El trayecto hasta Basaed llevó 15 minutos por las ya conocidas calles de Sarasota. Me sabía la ruta de memoria. La había recorrido cientos de veces cuando la casa del final del camino aún era mía. Hacía 5 años había firmado la cesión de la escritura a nombre de Georgiana. Un regalo, pensé entonces. Seguridad para su futuro. Una forma de decir: confío en ti y en lo que he construido. Aparqué al otro lado de la calle y observé la propiedad antes de acercarme. El césped necesitaba un buen corte, jamás lo habría dejado crecer tanto. El aspersor junto al camino de entrada estaba roto y el agua se encharcaba en la hierba. Las contraventanas necesitaban una mano de pintura. La pintura blanca se desprendía en escamas de la madera, y allí, en la entrada, reluciente como una acusación, estaba el nuevo Audi Q7 de Elmer, $75.000. Fácilmente, quizá más, me quedé dentro de mi onda de 15 años tomando nota mental de todo. Finalmente crucé la calle y subí los 3 escalones del porche que yo mismo había construido 17 años atrás. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Georgiana estaba allí, con ropa deportiva que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Su expresión vaciló, primero sorpresa, luego fastidio y después algo parecido a una cordialidad forzada. «Papá, ya estás aquí, dijiste que pasarías hoy», mantuve la voz nivelada. «He pensado que te ahorraría el viaje». No me invitó a pasar, nos quedamos en el umbral de lo que solía ser mi hogar. Yo fuera, sobre lo de anoche, empezó. «¿Qué pasó?» «Ay, papá, surgieron cosas de trabajo a última hora, ya sabes cómo son los proyectos del MER. ¿No podías mandar un mensaje antes de las 11 de la noche?» Su irritación se agudizó. «He dicho que lo siento, estamos aquí ahora, ¿no?
Bueno, tú estás aquí. Anoté la corrección, el desliz en sus palabras. Sí, yo estoy aquí. Desapareció un momento hacia el interior y volvió con una cajita. El papel de regalo era barato y estaba mal envuelto. Me la entregó sin ceremonia. Aquí tienes tu regalo de cumpleaños. Papá, perdona el retraso. Lo tomé con ambas manos. No tenías que regalarme nada. Claro que sí, es tu cumpleaños. Lo abrí despacio, despegando la cinta, desplegando el papel. Dentro había un billete de avión impreso, sin tarjeta, sin sobre, solo suelto en la caja como si fuera un pensamiento de última hora. Lo leí con detenimiento. Salida desde el Aeropuerto Internacional de Orlando, 17 de mayo, mañana, un pasajero, solo ida, Orlando. La miré, una semana en un resort. Bueno, el vuelo de ida, el hotel ya te lo apañas tú, billete de ida, dije en voz baja. Ay, sí, será cosa de la web. Puedes reservar la vuelta cuando quieras. La mentira flotaba entre nosotros como humo. Feliz vuelo, papá. Busqué algo en su rostro, arrepentimiento, cariño, una chispa de conciencia sobre lo que acababa de hacer. No encontré nada. Feliz vuelo, repetí suavemente. Te va a encantar salir, llevas demasiado tiempo encerrado en ese apartamento. Ah, ¿sí? Por supuesto, la jubilación va de vivir aventuras. ¿Aventuras? Sí, se oyeron pasos desde dentro de la casa. El Mer apareció por el pasillo, descalzo sobre mi viejo suelo de madera. Llevaba unos vaqueros de diseñador y un Rolex que atrapaba la luz. $8.000 en la muñeca, como mínimo. Mort, te vas de vacaciones, ¿eh? Me giré para mirarlo y dejé pasar 3 segundos antes de hablar. El Mer, es hora de ver mundo. Hombre, el avión sale mañana, te va a encantar Orlando, Disney, playas, todo eso. He enseñado historia de Estados Unidos durante 30 años, sé lo que hay en Orlando. Se echó a reír, realmente divertido. Cierto, profesor, pues ahora puedes verlo como turista en lugar de solo hablar de ello. Mi voz bajó un tono. Yo nunca solo hablaba de nada. Algo en mi tono hizo que su sonrisa titubeara un segundo, luego volvió, aún más amplia. Doblé el billete con cuidado, 3 pliegues precisos, cada uno marcado con la uña del pulgar, como hacía cuando preparaba papeles para archivarlos. Lo deslicé en el bolsillo de mi camisa y le di 2 palmadas. Gracias por el regalo, Georgiana. Me giré hacia los escalones. Papá, te llamaremos a lo largo de la semana. Me detuve, sin volverme. Ah, ¿sí? Claro, que tengas un buen vuelo mañana. Gracias por el regalo. Georgiana, de nada, disfrútalo. Lo haré. Bajé los escalones, crucé el césped que yo solía segar cada sábado hasta mi coche, cada movimiento medido, controlado. No miré hacia atrás hasta que estuve sentado al volante. En el retrovisor los vi todavía de pie en la puerta. Georgiana le dijo algo al Mer, él se rió, mis manos se cerraron en torno al volante. Me temblaban, pero no por miedo ni tristeza, era otra cosa, algo más frío, algo que se sentía como la claridad destilada en fuerza física. Arranqué el motor, miré los espejos y me incorporé al tráfico exactamente al límite de velocidad. Querían que desapareciera, daban por hecho que habían logrado quitarme de en medio. Probablemente pensaban que subiría a ese avión mañana, que me iría a Orlando y quizá no volvería nunca. Un obstáculo menos, una carga menos. Lo que no sabían, lo que no podían imaginar, era lo que guardaba en la caja fuerte de mi apartamento. El sobre que nunca habían visto, las 30 millones de razones por las que acababan de cometer el peor error de sus vidas. Conduje por el tráfico de la mañana pensando ya 3 jugadas por delante. Querían que me fuera, tendrían su deseo, pero no de la forma que se imaginaban. No conduje directamente a casa. Mis manos apretaban el volante mientras avanzaba por el centro de Sarasota, junto a la bahía donde los veleros se mecían en la luz de la tarde, por calles que conocía desde hacía 30 años. El billete de ida pesaba en el bolsillo de mi camisa como una piedra. Mi mente no dejaba de repetir la escena de la confrontación, la sonrisa falsa de Georgiana, brillante, vacía, ensayada, el Mer descalzo en mi casa, ese Rolex destellando al sol, su desprecio casual goteando de cada palabra. Es hora de ver mundo, Mort, la forma en que había dicho mi nombre, cortándolo, negándose a usar Morton o señor, un billete de ida a Orlando, no a París, no a California, Orlando, a apenas 45 minutos. Ni siquiera querían que me fuera del todo, solo que estuviera fuera de su vista, fuera de la casa. Aparqué en Bayfront Park, elegí un sitio de cara al golfo, el motor hizo pequeños chasquidos al enfriarse, saqué el billete del bolsillo, lo desplegué y repasé de nuevo los detalles. Vuelo 2847, MCO, 17 de mayo, 6:45 de la mañana, solo ida, dije en voz alta dentro del coche vacío. $30 millones en
Mi cuenta y mi hija me regala un billete de ida a Orlando. La absurdidad dolía más que la crueldad. Volví a doblar el billete por sus pliegues originales. Lo guardé en la guantera, no lo tiré, lo guardé y cerré la guantera con un clic decidido. Pruebas. Ya estaba pensando en términos de pruebas. 20 minutos después subí a las escaleras de mi apartamento. Segunda planta, edificio C, unidad 207 de Pelican Point Apartments. $1,100 al mes por un piso de un dormitorio que había elegido porque estaba cerca de Georgiana, cerca de la familia. Esa proximidad ahora se sentía como un error. Abrí la puerta, dejé las llaves en el pequeño cuenco de la entrada, un hábito de profesor, todo en su sitio asignado, y fui a la cocina. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado, limpio, ordenado, temporal. Incluso después de 5 años nunca había terminado de asentarse allí. Una parte de mí siempre había esperado ser bienvenido de nuevo a la casa familiar para las cenas, las fiestas, las tardes perezosas de domingo. Esa expectativa ahora me parecía ingenua. Preparé café con precisión mecánica, molí los granos, un tueste medio de Sarasota Coffee Company, medí 8 onzas de agua y puse el temporizador de la prensa francesa en 4 minutos. Mientras esperaba me quedé de pie junto a la ventana de la cocina que daba al aparcamiento, sin ver realmente nada. Feliz vuelo, papá. Su voz se repetía en mi cabeza. Cuando sonó el temporizador serví el café en mi taza favorita, la que Georgiana me había regalado hacía 15 años, el mejor papá del mundo, impreso en letras ya desvaídas, y me la llevé a mi pequeño despacho. La segunda habitación estaba ocupada por estanterías del suelo al techo, libros de historia de Estados Unidos, biografías de presidentes, mis viejos apuntes de clase encuadernados en archivadores de 3 anillas. En el armario, detrás de los abrigos de invierno que conservaba a pesar del clima de Florida, estaba mi caja fuerte. Ignífuga, me arrodillé, la rodilla derecha crujió levemente, mis dedos buscaron el dial de combinación, a la derecha hasta el 07, a la izquierda pasando del 07 hasta el 15, a la derecha hasta el 42, la fecha de cumpleaños de Catherine. El mecanismo hizo clic, me detuve un segundo antes de abrirla, una mano sobre la manija, tomando aire de forma deliberada, dentro, ordenados con mimo, el anillo de compromiso de Catherine en su estuche de terciopelo, el reloj de bolsillo de mi padre, mi partida de nacimiento y, debajo de todo, protegido y a la espera, el sobre de Manila marcado como patrimonio de William J. Watkins, confidencial. Lo levanté con ambas manos y lo llevé a la mesa de la cocina. El sello del sobre se había roto 2 meses atrás. Cuando lo recibí por primera vez, extendí el contenido con cuidado, la carta del abogado en el centro, los extractos bancarios a la izquierda, los documentos fiscales a la derecha, los papeles de transferencia legal debajo. Creando un mapa visual de mi nueva realidad, me puse las gafas de leer y empecé a revisar unos documentos que ya me sabía de memoria. Estimado señor Watkins, es mi deber informarle de que usted es el único beneficiario de la herencia de su tío William J. Watkins. Dejé la carta a un lado. Único beneficiario, el tío William, al que vi 2 veces en mi vida, una en mi boda y otra en el funeral de mi padre. Cogí el extracto bancario de Fidelity, la cifra estaba allí, innegable, más de $30 millones. Él me deja 30 millones y yo planeaba darle la mitad a Georgiana. Mi voz sonó extraña en el silencio del apartamento. 15 millones. ¿Para qué? Para que se compre una casa más grande desde la que echarme. Se me escapó una risa, corta, amarga, sin humor. Había enseñado ética durante 3 décadas. Había hablado de justicia, de responsabilidad y mi propia hija. Me detuve. Esto no iba de en qué se había convertido ella. Iba de lo que yo iba a hacer al respecto. Saqué un bloc legal amarillo, del mismo tipo que había usado para planear mis clases durante 30 años, y escribí proyecto en la parte superior, sin otro nombre, solo esa palabra. Debajo empecé a numerar puntos. Punto 1, dije en voz baja mientras el bolígrafo se deslizaba por el papel. Sus deudas. ¿Cuánto? ¿Con quién? Lo escribí y añadí subpuntos. Tarjetas de crédito, préstamos del coche, situación de la hipoteca. ¿Por qué necesitan dinero con urgencia? Punto 2. La casa. ¿Cuáles son exactamente mis derechos legales? Les había dado la propiedad, sí, pero había conservado algo llamado usufructo vitalicio. ¿Qué significaba eso legalmente? ¿Podían forzarme a irme? ¿Podían vender sin mi consentimiento? Más notas, más preguntas. Punto 3. Cronología. Cuando decidieron deshacerse de mí, antes de mi cumpleaños, meses atrás, el billete no había sido un insulto espontáneo. Lo compraron con antelación, lo envolvieron, me lo entregaron con una crueldad deliberada. Mi letra seguía firme, controlada,
la misma caligrafía que había usado en pizarras durante 3 décadas. Subrayé todo 2 veces bajo el punto. 1. Debajo de la lista numerada añadí una última nota. Esto lo planearon averiguar cuando el bolígrafo dio 2 golpecitos sobre el papel. Punto. El punto final de mi decisión. Me eché hacia atrás. Estudiando el bloc legal, los documentos, la evidencia de una riqueza cuya existencia ellos desconocían, el dolor de ayer seguía ahí, pero se había transformado en algo más frío, más afilado, más útil. Querían que me fuera, tendrían su deseo, pero primero iban a aprender exactamente lo que les costaba. Las 2 semanas siguientes me convertí en detective. Mi mesa de cocina se transformó en un centro de mando, impresiones de páginas legales, notas sobre agencias de investigación privada, listas de preguntas en mi letra cuidadosa. Llamé a 6 despachos distintos haciendo preguntas detalladas sobre capacidades, legalidad, confidencialidad. Descarté 5, poco profesionales, demasiado caros o con algo en la voz que sugería atajos. El sexto era Pinkerton, con licencia, exhaustivos, discretos. Concerté una cita para el martes siguiente. Durante esos días Georgiana envió 2 mensajes. El primero llegó el 18 de mayo. ¿Usaste el vuelo? No respondí. El segundo llegó 4 días después. Papá, ¿estás bien? Llámame. De nuevo silencio. Que se preguntaran, que se preocuparan. El 21 de mayo conduje hasta Tampa. La oficina de Pinkerton ocupaba un edificio profesional cerca de los juzgados. Puerta de cristal, recepción con sillones de cuero, licencias enmarcadas en la pared que demostraban legitimidad. Marcus Webb salió de una oficina interior puntual, alrededor de los 40 y tantos, en forma, vestido con ropa de trabajo informal que transmitía competencia sin ostentación. Su apretón de manos fue firme, profesional. Nos sentamos en una pequeña sala de reuniones. Deslicé una hoja mecanografiada sobre la mesa, el nombre legal completo de Georgiana, fecha de nacimiento, número de la seguridad social, la misma información para el MER, su dirección, mi antigua dirección, datos laborales, números de teléfono. Webb revisó la lista sin juicio. Esto es muy completo, dijo. Ha hecho bien los deberes. Era profesor de historia. Investigar es algo natural para mí. ¿Qué espera encontrar exactamente, señor Watkins? Lo miré directamente los ojos. La verdad, sospecho que mi hija y mi yerno tienen deudas importantes. Sospecho que tienen planes relacionados con una propiedad de la que soy titular. Necesito hechos. Y si los hechos confirman sus sospechas, entonces sabré a qué me enfrento. Webb asintió despacio. Esto va de protegerse legalmente. Hice una pausa, escogiendo bien las palabras. Esto va de comprender toda la situación antes de tomar decisiones informadas. Me explicó que podía investigar legalmente, informes de crédito con la autorización adecuada, registros públicos, análisis de redes sociales, vigilancia observacional en espacios públicos, y que no podía hackear cuentas, allanamiento, pinchar teléfonos. Lo entendí perfectamente. Puede averiguar de qué hablan en sitios públicos, bares, restaurantes. Si tratan asuntos privados en lugares públicos, sí, es legal, hágalo. Me dio el presupuesto. 5.000 de provisión de fondos, 3.000 a la entrega, de 10 a 14 días para resultados completos. Saqué mi talonario, no de mi cuenta de siempre, sino del nuevo, abierto específicamente para los fondos de la herencia. Los cheques estaban impolutos, casi sin usar. Escribí con cuidado $5.000 y 0 centavos. Firme Morton R. Watkins. El sonido del cheque al desprenderse por la línea de puntos se sintió decisivo. Webb lo registró de inmediato. Volvimos a darnos la mano. 2 semanas, confirmó. Me fui sin mirar atrás. El periodo de espera transcurrió sobre rutinas cuidadosamente mantenidas. La compra en el supermercado los martes, las visitas a la biblioteca los jueves, paseos diarios por mi barrio, pero bajo la aparente normalidad, todo había cambiado. En Publix me quedé detrás de una anciana en la caja. Contaba monedas de un monedero de tela, las manos temblándole ligeramente. El total eran $38 con 21 centavos. Ella tenía $29 con 74. La cajera, joven, impaciente, suspiró con descaro. La mujer empezó a quitar productos, pan, leche, huevos. Lo vi y vi un posible futuro si yo hubiera sido realmente pobre, realmente dependiente de la caridad de mi hija. Di un paso adelante y le tendí mi tarjeta a la cajera. Yo cubro la diferencia. La mujer protestó débilmente. Yo la interrumpí con suavidad. Por favor, ya está, fuera. En mi coche, me quedé 5 minutos sentado, procesando lo que acababa de ver.
La crueldad casual de la impaciencia, la dignidad que se necesita para aceptar ayuda, la delgada línea entre independencia y desesperación. En la biblioteca Selby saqué libros sobre abuso financiero a ancianos, derecho de familia, derechos de propiedad en Florida. La bibliotecaria miró los títulos mientras los escaneaba. Lecturas densas, trabajo de investigación. Se podría decir que sí, su preocupación se reflejó en su rostro. Todo bien, estos libros son, bueno, algunos tratan sobre abuso a mayores. La miré a los ojos y esbocé una pequeña sonrisa. Solo me estoy informando, la prevención es mejor que la cura. Si alguna vez necesita recursos, servicios comunitarios, se lo agradezco de verdad, pero estoy bien, solo me interesa el tema. No parecía del todo convencida. El conocimiento es poder, recogí los libros. Sí, sí que lo es. Georgiana volvió a escribir el 25 de mayo. Este silencio es infantil. Dejé el teléfono sin responder. 5 días después, otro mensaje, bien, como quieras, perfecto, que se consumiera en la incertidumbre. El 4 de junio sonó mi móvil, la voz de Webb tenía cierto peso. Señor Watkins, hemos terminado la investigación. ¿Puede venir a la oficina? Creo que querrá ver esto en persona. El tono me lo dijo todo, conducí a Tampa de inmediato. Webb extendió documentos sobre la mesa de reuniones como un fiscal presentando pruebas, informes de crédito con señales rojas por todas partes, extractos bancarios obtenidos legalmente gracias a su descuido con la privacidad, contratos de préstamo, historiales de pagos. Su hija y su yerno tienen $180,000 de deuda combinada, dijo Webb, observando mi reacción. No mostré ninguna desglose, lo enumeró metódicamente. 45,000 en deuda de tarjetas de crédito repartidos en 7 tarjetas, 75,000 del préstamo del Audi Q7 de Elmer, 35,000 en préstamos para reformas del hogar, 25,000 en préstamos personales. Están pagando solo los mínimos, continuó Webb, apenas sobreviven financieramente, a un pago fallido de meterse en un problema serio. Asimilé la información en silencio. Hay algo más. Webb cogió su teléfono, cargó un archivo de audio. Pasé 3 noches en el bar Sarkis, donde el señor Clarkson se reúne con amigos los martes. Habla mucho. Pulsó reproducir, el ruido del bar llenó la sala, risas, vasos chocando, conversaciones amortiguadas. Luego la voz del Mer se impuso, clara e inconfundible. Mort se va de vacaciones permanentes. Le conseguimos un billete de ida, tío, ya se las arreglará. Risas masculinas. La casa vale fácil 850,000. La hipoteca solo tiene 250 pendientes. Nos quedarán 600 limpios después de todo. Otra voz, indistinta. ¿Él lo sabe? De nuevo el Mer. No, no va a pelear, el viejo no tiene nada, la pensión apenas le da para el piso, es un lastre, por fin nos quitamos ese peso de encima. Más risas. Webb detuvo la grabación, me quedé completamente inmóvil. ¿Puedo tener una copia, en un pendrive o por correo electrónico? En pendrive, 2 copias. Webb las preparó mientras yo esperaba. Guardé ambas en el bolsillo de la camisa y abotoné el bolsillo. ¿Esto es admisible? En un procedimiento civil, sí, está en un lugar público, sin expectativa de privacidad según la ley de Florida. ¿Cuándo se grabó esto? El martes 23 de mayo, sobre las 9 de la noche, calculé rápido, una semana después de mi cumpleaños, una semana después del billete. ¿Quiere mi opinión profesional? Levanté la vista. Por favor, llevan tiempo planeando esto, no ha sido una decisión repentina. El billete era el primer paso, ¿y cuál sería el segundo? Webb escogió bien las palabras. Por las conversaciones, la presión financiera, el calendario, diría que esperan a que usted se vaya de la ciudad para después solicitar la venta de la propiedad, alegarían abandono, pérdida de su usufructo vitalicio. Me levanté, recogiendo el dossier, los pendrives, la prueba de la traición reducida a papel y archivos digitales. Gracias, señor Webb, ha sido exhaustivo. Saqué de nuevo el talonario y firmé el último pago, $3,000. En la puerta Webb habló una vez más. ¿Qué va a hacer? Me giré y le sostuve la mirada. Asegurarme de que no lleguen al segundo paso. Ya en mi coche, antes de arrancar, me concedí un momento, apoyé ambas manos en el volante y cerré los ojos. Cuando los abrí, cualquier duda que quedara había desaparecido. No solo me habían hecho daño, habían planeado borrarme. La grabación sonaba en mi cabeza. Por fin nos quitamos ese lastre de encima. Un lastre. 30 millones de dólares en mi cuenta, y el marido de mi hija me llamaba lastre. Arranqué el coche y volví a Sarasota con absoluta claridad. Querían liberarse de su carga, la tendrían, solo que no del modo que imaginaban. A la mañana siguiente de recibir el informe de Webb me senté en mi mesa de cocina a las 7:55, mirando el reloj.
el dossier del detective estaba desplegado ante mí como pruebas en un juicio. A las 8 en punto marqué, Stanford and Associates, Derecho Inmobiliario. ¿En qué puedo ayudarle? La voz de la recepcionista era profesional, eficiente. Necesito una consulta con el señor Stanford sobre derechos de usufructo vitalicio y posible revocación de una donación. Es algo bastante urgente. Hubo una pausa, tecleo. El señor Stanford tiene un hueco esta tarde a las 3. ¿Le sirve? Lo anoté en mi blog legal. 3 en punto. Stanford, perfecto. La maquinaria legal había empezado a moverse. A las 2:45 llegué al despacho. Centro de Sarasota, planta 10ª, ventanales de suelo a techo con vistas a la bahía. 15 minutos antes de la hora, vieja costumbre de profesor, Roy. Stanford salió de su despacho privado puntual, unos 50 y tantos, pelo plateado, traje Brooks Brothers, un apretón de manos que transmitía al mismo tiempo seguridad y evaluación. Nos sentamos en una sala de reuniones con vistas a los veleros deslizándose en la luz de la tarde. Dispuse los documentos de forma metódica, la escritura de hace 5 años, la cláusula de usufructo vitalicio que había conservado, el billete de ida aún en su funda, los hallazgos completos del detective sobre sus deudas y las conversaciones grabadas. Stanford tomó notas, hizo preguntas para aclarar, jamás mostró sorpresa, solo análisis profesional. Les entregó la casa del todo hace 5 años. Sí, quería ayudarles, pensé que éramos familia, examinó la cláusula, pero se reservó estos derechos, fue inteligente. ¿Por qué? Mi abogado de entonces insistió. Dijo que necesitaba seguridad, no pensé que la llegaría a necesitar. Stanford alzó la vista. La necesita ahora. Esta cláusula es su palanca, no. Pueden echarle legalmente, aún así lo están intentando. Dio golpecitos sobre el billete de ida. Esto es un desahucio encubierto combinado con su motivación económica. Su dedo pasó al desglose de la deuda. Tiene base para revocar completamente la donación. ¿Puedo realmente recuperar la casa? Con el procedimiento legal adecuado y estas pruebas. Absolutamente, se recostó en la silla. La cuestión es, ¿quiere hacerlo? Me tomé mi tiempo para responder. Quiero opciones. Quiero que entiendan que sus actos tienen consecuencias. Stanford asintió despacio, luego se levantó y fue a una pizarra, empezó a dibujar esquemas. El profesor que llevo dentro agradeció el método. Un usufructo vitalicio significa que usted mantiene el derecho a ocupar la propiedad hasta su muerte. Ellos la poseen, pero no pueden ni echarle ni vender sin su consentimiento. Flechas que mostraban mi poder retenido, si demuestra que están provocando un desalojo de facto, haciendo las condiciones insostenibles, forzándole a irse, tiene base para la revocación. Un billete de ida cuenta como prueba, combinado con su situación de deuda y su intención declarada de vender, absolutamente, establece motivo y acción. Pasamos 2 horas desarrollando la estrategia. Primero, establecer el desahucio encubierto. Segundo, preparar los documentos de revocación, pero sin presentarlos aún, mantenerlos como palanca. Tercero, cambiar mi testamento de inmediato. Cuarto, blindar la herencia. Stanford sugirió algo más. Hay otra opción, no legal, pero efectiva. Le escucho. Hacer pública la herencia, una entrevista, la televisión local, hablar de este golpe de suerte inesperado. Fruncí el ceño. ¿Por qué haría eso? Porque ahora mismo ellos creen que usted no tiene poder, esperan a que se vaya para vender su casa. Si descubren que tiene 30 millones de dólares, la comprensión me alcanzó. Entrarán en pánico, se darán cuenta de que calcularon mal. Exacto, es guerra psicológica. No acción legal, perfectamente legal, incluso podría ser terapéutico. Sentí como una sonrisa lenta se dibujaba en mi rostro. Lo verían en la televisión. Lo verían, sí. Y su reacción le dirá todo lo que necesita saber sobre sus verdaderas motivaciones. Las 3 semanas siguientes se convirtieron en una serie cuidadosamente orquestada de acciones legales. A la semana conocí a Emily Chen, especialista en herencias en el despacho de Stanford, joven, eficiente, de mirada aguda. Su testamento actual deja todo a su hija Georgiana. Quiere cambiarlo por completo, y el nuevo beneficiario, lo había pensado muy bien, una fundación para la prevención del abuso a ancianos. La llamaré Fundación Catherine Watkins. El bolígrafo de Emily se detuvo un segundo. El nombre de su difunta esposa. Sí, ella querría que algo bueno saliera de todo esto. La cantidad es considerable. ¿Se ha planteado dejar una parte a su hija? Le sostuve la mirada. Ella tomó su decisión cuando me dio ese billete, yo tomo la mía ahora. Entendido, redactaré los documentos. Este testamento requiere 2 testigos y notarización. Lo que haga falta, lo quiero a prueba de bombas. Firmé página tras página, mi mano no tembló.
Cada firma fue deliberada, firme, definitiva, tinta azul, indicación de Stanford para mostrar que era el original, no una copia. La notaria, Margaret Russo, me vio firmar los documentos más importantes y luego estampó su sello con una precisión satisfactoria. El relieve embosado se veía oficial, permanente. Estos documentos son legalmente vinculantes, señor Watkins, guárdelos bien. Lo haré, en Sunrust Bank, con un asociado de Stanford como testigo. Abrí nuevas cuentas y transferí la herencia completa, más de 30 millones de dólares. El director del banco me ofreció servicios premium, gestión de patrimonio, carteras de inversión. Solo quiero una cuenta corriente segura y una cuenta de ahorro de alta rentabilidad, sencillo. Con esta cantidad podría. Le interrumpí con suavidad. No necesito complicaciones, necesito protección. Este dinero tiene un propósito concreto. Puedo preguntar cuál. Justicia y, con el tiempo, ayudar a personas que hayan pasado por lo que yo he pasado. Hizo una pausa, algo en su gesto indicó que entendía. Me aseguraré de que establezcamos los máximos protocolos de seguridad para esta cuenta. Gracias. Una cosa más. Quiero que todos los extractos se envíen al despacho de mi abogado, no a mi casa. Hecho. Durante la segunda semana sonó el teléfono. El nombre de Georgiana en la pantalla. Me planteé no contestar, pero ganó la curiosidad. ¿Sí? Su voz sonaba irritada. Papá. Cuando vas a usar ese billete, llevas semanas ahí. Estaba sentado en mi mesa de cocina, rodeado de documentos legales que estaba firmando. He estado ocupado. ¿Ocupado con qué? Estás jubilado. Con mis asuntos, poniendo cosas en orden. Lo que sea, el billete caduca en 2 meses, úsalo o piérdelo, lo tendré en cuenta. Colgué y volví a las firmas de los papeles de revocación. Su voz ya me parecía lejana, desconectada de mi nueva realidad. El 21 de junio regresé al despacho de Stanford para la revisión final. Extendió los documentos sobre la mesa de reuniones como un general mostrando planes de batalla, papeles de revocación redactados, notarizados y listos para presentarse, el Nuevo Testamento ejecutado y sellado, confirmaciones de transferencia bancaria, el dossier probatorio organizado e indexado, un registro escrito de cada interacción con Georgiana. Stanford apoyó la mano sobre el montón. Esto representa una protección legal completa y múltiples opciones estratégicas. Revisé cada documento por última vez y asentí. Él guardó todo en una carpeta de cuero de calidad. La acepté, notando su peso, no solo papel, sino poder, opciones, justicia lista para desplegarse. ¿Cuál es el proceso si decido ejecutar la revocación? Presentar estos documentos en el registro del condado. Ellos recibirán la notificación. 30 días para responder y luego una vista si se oponen. Se opondrán, casi seguro. Por eso las pruebas son importantes. Sus deudas, el billete, las conversaciones grabadas, construyen un caso abrumador. Plazo desde que se presenta hasta la resolución final, 3 o 4 meses, quizá más si luchan con fuerza, y el cambio de testamento es inmediato. En el momento en que lo firmó, si mañana le pasa algo, todo va a la fundación. Me levanté, ajustando la chaqueta. Bien, gracias, Roy. Me ha dado lo que necesitaba. Él también se levantó y me estrechó la mano. Que es la capacidad de responder de forma adecuada. Ellos pensaron que usted no tenía poder. Tomé la carpeta de cuero, ahora sí lo tengo. Con la base legal asegurada, pasé a la siguiente fase. Stanford la había llamado guerra psicológica, yo la llamaba difusión de información. Me senté frente al portátil investigando contactos de medios locales. El segmento Gente Corriente, Historias Extraordinarias de WFLA Tampa Bay llamó mi atención. Perfecto para mis fines. Escribí con cuidado. Estimado equipo de programación de WFLA, soy un profesor de historia jubilado de 67 años con una historia que creo que resonará con sus espectadores. Tras vivir modestamente de una pensión de maestro durante años, he heredado recientemente 30 millones de dólares de un pariente lejano al que apenas conocía. Este cambio inesperado me ha dado una perspectiva que me gustaría compartir con otros mayores sobre la esperanza y las oportunidades a cualquier edad. Dispongo de toda la documentación y sería un honor participar en su segmento. Adjunté una foto profesional mía, pulsé enviar. A las 2:47 de esa tarde sonó mi teléfono. Henrietta Morgan, productora, interesada. ¿Podemos vernos mañana? Nos reunimos en Per Coffee Bar. Llegó puntual. A mediados de los 40, profesional pero cercana, tableta en mano. Pagué nuestro café y luego le conté mi historia. 3 décadas enseñando a jóvenes, viviendo con cuidado de una pensión, el tío William en Boston, lo vi 2 veces en mi vida, la llamada del abogado en marzo, la cantidad abrumadora, la incredulidad,
Hábleme del momento en que se enteró. ¿Dónde estaba? En el coche. El abogado llamó, me pidió que fuera a su despacho en Tampa, no me dijo por qué, condujo hasta allí sin saber que le esperaba. Di por hecho que era para arreglar los asuntos del tío William, quizá alguna cosa de recuerdo, unas fotos. Y cuando se lo dijo, hice una pausa, dejando que las emociones auténticas afloraran. Empujó el extracto bancario hacia mí sobre la mesa. Miré la cifra, luego a él, luego otra vez la cifra, y dije, esto no puede ser correcto. ¿Y qué le contestó? Es muy correcto, señor Watkins, enhorabuena. Pero yo no me sentí felicitado, me sentí aterrorizado. Ella se inclinó hacia adelante. Aterrorizado es una palabra interesante. 30 millones de dólares lo cambian todo, las responsabilidades, las relaciones, los riesgos, no es solo dinero, es peso. Ella tomaba notas asintiendo. ¿Qué espera que los espectadores saquen de su historia? Que la vida puede sorprenderte. A los 67 pensaba que mi historia ya estaba escrita. Profesor, jubilado, viviendo con sencillez, y entonces, esto, y ahora tengo la oportunidad de ayudar a otros, de crear oportunidades que antes no existían, mencionó una fundación. Sí, centrada en la educación, ayudar a personas que se enfrentan a obstáculos, que necesitan apoyo. ¿Podemos hablar de su familia en la entrevista? ¿Hijos? Hice una pausa medida. Tengo una hija, pero preferiría mantener el foco en el mensaje general, esperanza, posibilidad, devolver algo a los demás. Por supuesto, lo que sea con lo que usted se sienta cómodo. Gracias. Esta historia no va de mi vida privada, va de inspirar a otros. Fijamos la grabación para el 5 de junio, una semana después. Esa noche abrí la inscripción que ya tenía hecha para un congreso, la Conferencia Regional del Noroeste del Pacífico de la Asociación Americana de Historia, del 10 al 13 de junio en Vancouver. Me había inscrito en enero, cuando mi vida era distinta, ahora servía a otro propósito. Reservé mi vuelo, Alaska Airlines, directo Sarasota, Vancouver la mañana del 10 de junio, reservé habitación en el Fairmont Vancouver, imprimí mi itinerario, la conferencia era real, el viaje legítimo, el calendario perfecto. La entrevista se emitiría la tarde del 11 de junio, hora de Florida, 6 de la tarde, 3 de la tarde en la costa del Pacífico. Yo ya estaría instalado en el hotel, podría verla en línea, completamente fuera de su alcance salvo por teléfono, y eso yo podía controlarlo. Llegó el 5 de junio, el equipo de WFLA vino a mi apartamento, Henrietta, un cámara llamado Travis, una técnico de sonido llamada Lisa. Pasaron unos 20 minutos montándolo todo, focos, micrófonos, encuadres. Henrietta me colocó en mi sillón, con fotos familiares visibles al fondo, las había colocado el día anterior a propósito. Morton, usted enseñó historia de Estados Unidos durante 3 décadas. ¿Le han preparado esos años para esto de formas inesperadas? Enseñé sobre personas que se enfrentaron a situaciones imposibles, depresiones, guerras, convulsiones sociales, se adaptaron, encontraron un propósito. Y usted está encontrando el suyo ahora, lo intento, a mi edad. Uno se da cuenta de que el tiempo es valioso, esta herencia no es solo dinero, es la oportunidad de marcar la diferencia. ¿Qué le diría a otros mayores que vean esto, quizá luchando con problemas económicos? Miré directamente a la cámara, que no se rindan, la vida tiene capítulos que aún no hemos leído, viví modestamente durante años. Pensaba que ese era el final de mi historia, luego todo cambió. Su cambio quizá no sea una herencia, pero siempre hay posibilidad, es un mensaje poderoso. Es la verdad, enseñé historia, sé que la gente es resistente, sorprendente y capaz de transformarse a cualquier edad. Mostré mis documentos, extractos bancarios con los números de cuenta profesionalmente ocultos, papeles de la herencia con el sello notarial visible, todo legítimo, privacidad protegida, todo muy controlado. La grabación duró unos 90 minutos. Cuando terminamos, Henrietta sonrió. Se emitirá el martes que viene por la tarde, 11 de junio, le enviaremos un enlace. Estaré de viaje, pero la veré en línea. Los 5 días siguientes pasaron entre preparativos cuidadosos. Hice la maleta para Vancouver. De verdad pensaba asistir a varias sesiones del Congreso, mantener cierta normalidad, pero también configuré las notificaciones de mi teléfono, guardé en favoritos la retransmisión de WFLA, descargué su aplicación y probé que todo funcionaba. El 10 de junio de madrugada conduje al aeropuerto de Sarasota Bradenton, facturé mi maleta, pasé el control de seguridad. En la puerta de embarque mandé un mensaje a Stanford, viajando según lo hablado, la entrevista se emite mañana por la tarde. Su respuesta llegó rápido. Entendido, atentos, si se ponen en contacto con usted.
No responderé de inmediato, que lo procesen, que entren en pánico. Psicológicamente acertado, aunque, como su abogado, debo señalarle que no tiene obligación de responderles nunca. Lo sé, pero al final responderé, en mis términos, con mis tiempos. Manténgame informado. Los papeles de revocación están listos cuando usted diga. Gracias, Roy, por todo. Subí al vuelo a 714, ocupé mi asiento de ventanilla y observé cómo Florida desaparecía bajo las alas. Mañana todo cambiaría. Hoy solo era un profesor jubilado que iba a un congreso académico. Hice el check-in en el Fairmont Vancouver esa misma tarde. Habitación 1847, planta 18, vistas a la ciudad. Deshice el equipaje con eficiencia. Coloqué el portátil en el escritorio. Frente a la ventana, probé el wifi del hotel, señal potente. Confirmé que el streaming de WFLA funcionaba. Ajusté el volumen a un nivel cómodo. Coloqué el móvil en el escritorio junto al portátil, conectado al cargador. Abrí el contacto de Georgiana, no para llamarla, solo para verlo allí, preparado para recibir su inevitable pánico. En la mesa de acreditaciones del Congreso me crucé con el profesor Williams, un colega de hace años. Morton, no esperaba verte por aquí. ¿Qué tal la jubilación? Mejor de lo que pensaba, la verdad. ¿Sigues escribiendo? No a nivel académico, pero trabajo en varios proyectos, personales. Bien por ti, muchos jubilados pierden el rumbo, tú pareces lleno de energía. Esbocé una leve sonrisa. He encontrado un propósito nuevo hace poco, algo inesperado, misterioso, me gusta. ¿Cenamos esta noche? En realidad tengo algo programado para esta noche, mañana. Hecho, nos vemos entonces. El 11 de junio asistí a la ponencia de la mañana, tomé notas. Participé en las discusiones, comportamiento académico normal, pero mi atención real estaba en otro sitio. A las 2 de la tarde, hora de Vancouver, 5 en Florida, volví a mi habitación, preparé el portátil, abrí la retransmisión en directo de WFLA y ajusté el volumen. Mi teléfono estaba al lado, silenciado, a la espera. Me había colocado a unos 2500 millas de la explosión que estaba a punto de desencadenar. A las 2:45 me senté en la silla del escritorio. Comprobé una vez más la retransmisión, funcionaba perfectamente. A las 3, exactamente las 6 de la tarde en Florida, empezaron los créditos de apertura de Gente Corriente, historias extraordinarias, inspiradores. Respiré hondo. En algún lugar de Sarasota mi hija estaba a punto de descubrir que el anciano sin poder al que había descartado como un lastre tenía 30 millones de dólares de los que ella no sabía nada. Empezó el segmento, mi rostro llenó la pantalla y pulsé reproducir. A las 3 en punto, hora de Vancouver, la señal de WFLA se cargó en mi portátil. Apareció el logo de Gente Corriente, historias extraordinarias con su música optimista. Me quedé inmóvil en la silla, las manos entrelazadas. El teléfono en silencio a un palmo a mi derecha. Llevaba semanas esperando ese momento. En pantalla apareció Henrietta Morgan, profesional y cálida. La vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. La historia de esta noche va de segundas oportunidades y bendiciones inesperadas. Corte a mi cara, mi apartamento de fondo, me vi empezar a contar la historia. Viéndome como Georgiana lo vería, a su padre, al que había descartado como una carga pobre, hablando con calma de millones de dólares. Morton, ¿cuándo se enteró de la herencia? El 15 de marzo, un abogado en Boston llamó, mi tío William había fallecido, y no eran cercanos. Nos vimos 2 veces en la vida, una en mi boda y otra en el funeral de mi padre, pero nunca se olvidó de mí. A los 6 minutos Henrietta hizo la pregunta clave, ¿y el importe de la herencia? En pantalla hice una pausa, había calculado ese silencio al segundo durante la grabación, luego dije en voz baja, 30.087.000. $450 con 12 centavos, la cámara se mantuvo en mi rostro, mostrando una incredulidad genuina, luego cambió a los documentos bancarios, las cifras eran nítidas incluso con las partes sensibles ocultas. Una cantidad capaz de cambiar la vida de cualquiera, continuó Henrietta, especialmente la de alguien que vive de una pensión de maestro. Vi esa revelación sabiendo que en ese mismo instante, en Florida, Georgiana estaba viendo ese número, el número cuya existencia desconocía, el número que convertía el billete de ida en lo que era, una forma de deshacerse de alguien a quien consideraba inútil. El segmento duró 8 minutos y 47 segundos. Cuando terminó con el cierre de Henrietta, un recordatorio de que los capítulos más sorprendentes de la vida pueden llegar a cualquier edad, me permití exhalar, luego esperé. 90 segundos después la pantalla de mi teléfono se iluminó, Georgiana llamando, no contesté, la llamada se cortó, enseguida.
Empezó otra. Los mensajes de texto comenzaron a llegar en cascada. Había configurado las notificaciones para que se mostraran sin sonido y ahora desfilaban más rápido de lo que podía leer. Papá, esto es real, llámame ya. ¿Por qué no nos dijiste nada? Papá, por favor llámame, esto es importante. Luego el mer. Mort, vimos las noticias. ¿Pero qué cojones? Tío, tienes 30 millones y nos echaste en cara lo del billete. Llámanos, esto va en serio. Leí cada mensaje entero, analizándola. Elección de palabras, la puntuación, la evolución del tono, el primer papá de Georgiana en minúsculas, 3 interrogaciones, 3 exclamaciones, shock, el primer mensaje del mer, el apodo irrespetuoso, el lenguaje inadecuado, ira, el tercer mensaje de Georgiana, todo en mayúsculas, sin signo de interrogación, exigencia, no pregunta. En 5 minutos mi móvil mostraba 7 llamadas perdidas, 14 mensajes, la desesperación subía con cada uno. Papá, tenemos que hablar ya, luego, por favor, papá, por favor llama. Las mayúsculas se volvían más frenéticas, la puntuación más desesperada. Me quedé sentado 10 minutos observando cómo se acumulaban, el teléfono vibrando con cada nuevo intento de contacto. Entonces lo cogí, no llamé, escribí un único mensaje. Gracias por el billete de cumpleaños, lo he usado a mi manera. Quizá deberíais tomaros un tiempo para reflexionar sobre vuestros actos. Lo leí 3 veces, medido, justo, sincero, lo envié a la vez a Georgiana y a Elmer. Vi el entregado bajo cada uno, luego fui a ajustes, busqué los controles de concentración, activé bloquear contactos seleccionados por 48 horas, añadí ambos números, la operación llevó unos 90 segundos, al terminar el teléfono quedó en silencio, lo dejé de nuevo sobre el escritorio, esta vez boca abajo, hecho. 1 hora más tarde pedí cena al servicio de habitaciones. Salmón, arroz, verduras, el joven que la trajo, en su chapa ponía Justin, era alegre, necesita algo más. ¿Esta noche, señor? No, gracias, está perfecto. ¿Está aquí por trabajo o por placer? Por un congreso, de historia, profesores, cosas bastante secas, sonrió. A mí me suena interesante, de hecho estoy estudiando historia en la UBC. Entonces ha elegido un buen camino. ¿Cuál es su área? Historia indígena del noroeste del Pacífico. Un trabajo esencial, alguien tiene que contar esas historias como se merecen. Ese es el objetivo, que disfrute de la cena, señor, gracias, y mucha suerte con sus estudios. Cuando se fue cené despacio en el escritorio, el tenedor en una mano y el programa del congreso en la otra, repasando el calendario del día siguiente, 9 de la mañana ponencia principal, 11 mesas sobre cómo enseñar historias difíciles, 2 de la tarde debate sobre análisis de fuentes primarias, actividades académicas normales. Mientras tanto, en Florida, mi hija vivía otro tipo de aprendizaje. Terminé de cenar, dejé la bandeja fuera de la puerta y llamé a Stanford. Desde el teléfono del hotel, Roy, soy Morton, llamo desde la línea del hotel. Vi la emisión en línea, muy bien hecha, profesional, convincente. La respuesta fue inmediata, 7 llamadas, 14 mensajes en 5 minutos, como estaba previsto. ¿Y cómo respondió usted? Un mensaje, darles las gracias por el billete, sugerirles que reflexionen sobre sus actos, luego bloquearlos 48 horas. Devastador psicológicamente, no pueden responder, no pueden negociar, no pueden controlar, esa es la idea, que se queden con ello, sin resolución, sin cierre. ¿Cuándo vuelve? En 3 días, la conferencia termina el 13, fly de vuelta el 14. Estaré preparado, probablemente habrán intentado localizarme también a mí. No respondas todavía, deja que se revuelvan. Entendido, disfrute de Vancouver, se ha ganado algo de paz. Tras colgar me quedé de pie ante la ventana del hotel, cristal de suelo a techo, planta 18, una vista panorámica del perfil nocturno de la ciudad. Sostuve la taza de café y observé cómo se encendían las luces de los edificios. Físicamente estaba en Canadá, pero mentalmente calculaba lo que ocurría unos 2500 millas al sur, Georgiana paseando por la casa, mi casa. Elmer probablemente bebiendo, los dos desesperados por hablar conmigo, incapaces de hacerlo. La distancia se sentía adecuada, el espacio geográfico igualando al espacio emocional. Me quedé en la ventana unos 20 minutos, de vez en cuando sorbiendo café, sobre todo simplemente existiendo en el silencio posterior a la explosión que había desencadenado. Mi reflejo en el cristal mostraba a un hombre en paz con sus decisiones. Al día siguiente asistiría a mesa sobre historia constitucional. Esa noche, en Florida, mi hija aprendía lo que pasa cuando tiras a la familia como si fuera basura. Di otro sorbo. Las luces de la ciudad se difuminaron en el reflejo del cristal.
Fase 1 completada. Más tarde supe lo que ocurrió mientras yo miraba las luces de Vancouver. 12 de junio, 7 de la mañana. Georgiana estaba sentada en la mesa de su cocina. Mi antigua cocina, mirando la pantalla del móvil, mensaje no entregado. Había intentado 15 veces durante la noche, bloqueado. Bloqueado, el mer daba vueltas detrás de ella, ya alterado. Tenemos que ir ahora a su apartamento. Condujeron hasta Pelican Point Apartments, el complejo donde yo alquilaba. Encontraron la unidad C207. El mer aporreó la puerta. Nada, volvió a llamar, seguía bloqueado. En el piso de al lado, la señora Patterson salió de la C205. Curiosa y preocupada. ¿Puedo ayudarles? Georgiana forzó una sonrisa. Buscamos a Morton Watkins. Soy su hija. La cara de la señora Patterson se suavizó. Oh, qué bien, Morton me habló de usted. Se ha ido esta semana a un congreso, a Canadá, a Vancouver creo, reunión de profesores de historia. La sonrisa de Georgiana se resquebrajó. Vancouver, internacional, fuera de alcance a propósito. Usted debe de ser georgiana, continuó la señora Patterson. Morton me enseñó fotos. Usted era solo una niña en ellas. Eso fue hace mucho. La voz de Georgiana sonaba tensa. ¿Sabe cuándo vuelve? Dijo que en más o menos una semana. Se marchó el lunes, parecía muy contento con el viaje. El mer se metió en la conversación. ¿Mencionó algo más? ¿Alguna noticia económica? La señora Patterson frunció el ceño. ¿Noticia económica? No conmigo. Hablamos sobre todo de libros. Es un hombre tan considerado. Esa palabra, considerado, hizo que Georgiana se estremeciera. Gracias por su ayuda. Al irse la señora Patterson les gritó. ¿Quiere que le diga que vinieron? Georgiana se detuvo. No, no hace falta. Le llamaremos. Vuelta en la casa, desesperados, buscaron en internet, abogado herencias Aresoute, Jeffrey Brennan, consultas de urgencia, $400. Esa tarde estaban sentados en su modesta oficina del centro. Mi padre heredó 30 millones hace 2 meses, explicó Georgiana atropellada. Nos lo ha contado por televisión, somos su única familia. ¿Qué derechos tenemos? La expresión de Brennan no cambió, había oído historias más raras. ¿Figuran ustedes como beneficiarios en sus cuentas bancarias? No lo sé, quizá en el testamento, hace años lo era. El antes no sirve de nada, lo que importa es el testamento actual. Les explicó la ley de Florida con método. La herencia es patrimonio separado, los hijos adultos no tienen derecho automático. La ley de Florida es clara en esto. Los hijos adultos no tienen derecho a los bienes de sus padres mientras estos viven. Pero soy su única hija, su única familia. La relación emocional no crea obligación legal, si usted fuera menor y dependiente sería distinto, pero tiene 38 años, está casada y trabaja. El mer se inclinó hacia adelante. Así que puede quedarse con todo sin compartir nada, es su dinero, puede hacer con él lo que quiera, podría donarlo todo a una ONG o gastárselo en coches, legalmente es su decisión. ¿Y si muere? Preguntó Georgiana en voz baja. Entonces heredamos, solo si figura en su testamento, y los testamentos se pueden cambiar en cualquier momento. La comprensión se dibujó en la cara de Georgiana. No sé si ahora soy beneficiaria. Entonces no tiene ninguna garantía, lo siento, serán $400. De camino a casa, Georgiana tuvo una revelación. La casa, todavía tenemos la casa, nos la dio hace 5 años, está a nuestro nombre. El mer se animó de golpe. La casa vale 850.000, ¿la vendemos? Limpiamos las deudas y listo. Corrieron a casa, revolvieron el archivador hasta encontrar la escritura en una carpeta marcada papeles casa. Georgiana llamó a Sarah Chen, la abogada inmobiliaria con la que habían hablado meses atrás. Sara, estamos listos para poner la casa a la venta. ¿Qué tardamos en vender? El mercado está bien. Casas comparables se venden en 30 o 45 días, pero antes necesito ver la escritura. ¿Alguna carga que deba conocer? Georgiana dudó. Mi padre, cuando nos la traspasó, se reservó algo, usufructo vitalicio. Se oyó como Chen tomaba aire de golpe. ¿Hay un usufructuario vitalicio? ¿Sigue vivo? Sí. Entonces no pueden vender sin su consentimiento por escrito. El usufructo prevalece sobre su titularidad a efectos de venta. Pero está a nuestro nombre, la casa es nuestra. Es suya sujeta a su usufructo. Imaginen que ustedes poseen una caja cerrada, pero él tiene la única llave. ¿Podemos comprarle su usufructo? Solo si él acepta vendérselo, y con las tablas actuariales, un usufructo vitalicio sobre una casa de 850.000 para un hombre de 67 años probablemente se valore en mínimo 300.000. ¿Pueden pagar eso? Georgiana pensó en sus deudas. No,
Entonces necesitan su cooperación. Sin ella esa casa no se puede vender hasta que él falte, y no nos habla. Entonces tienen un problema, lo siento. La llamada terminó, Georgiana y Elmer se quedaron sentados en el salón, mi sofá, mi usufructo, rodeados de pruebas de su fracaso, no podían acceder a la herencia, no podían vender la casa, ni siquiera podían hablar. Conmigo, $180.000 de deuda, acreedores llamando, facturas vencidas, la trampa se había cerrado por completo. Esa noche Elmer se refugió en el garaje, Georgiana lo oía tirar cosas. Ella se sentó al ordenador en mi antiguo despacho. Habían pintado encima de mi orden, lo habían convertido en su oficina. Abrió el correo electrónico y escribió a mi dirección. Asunto, lo siento, papá, escribió entre lágrimas. Admitió que lo del billete había sido cruel, que querían que me fuera. Admitió la deuda, toda, desglosada. Admitió que planeaban vender la casa cuando me marchara. No espero que me perdones, tecleó. No me lo merezco. Pero por favor, si alguna vez me has querido, por favor vuelve a casa, por favor déjanos hablar, lo siento muchísimo. Lo leyó 3 veces, llorando más fuerte cada vez, luego pulsó enviar, vio la confirmación de envío. Ahora solo podía esperar, sabiendo que los tenía bloqueados, sin saber si también bloqueaba el correo. En el garaje, Elmer abrió otra bebida. Esto es culpa tuya, dijo cuando ella apareció en la puerta. Tu padre, tu problema, mi culpa, tú fuiste el que sugirió lo del billete, yo sugerí quitárnoslo de encima, tú estuviste de acuerdo, tú le diste la caja, tú me convenciste de que era una carga. Lo era, sigue siéndolo, ahora es una carga rica que no ayuda a su propia familia. Ya no somos su familia. La voz de Georgiana se quebró. Renunciamos a ese derecho cuando intentamos tirarlo. ¿Y qué hacemos entonces? Debemos $180.000, las facturas vencen, los acreedores insisten. Le estoy escribiendo un correo pidiéndole perdón, Elmer. Soltó una carcajada amarga. ¿Crees que un perdón arregla esto? Ha salido en televisión, Georgie lo ha planeado. Lo sé, se secó las lágrimas, y nos lo merecemos. Lo dejó en el garaje y volvió al ordenador. Comprobó el correo compulsivamente, ninguna respuesta. La casa, mi casa, ahora se sentía distinta, ya no suya, prestada, precaria. Cada habitación guardaba restos de mi antigua vida, la cocina en la que había cocinado, el despacho donde había corregido exámenes, el dormitorio en él que Catherine y yo habíamos dormido. Llevaban 5 años viviendo de mi generosidad, confundiéndola con su propio mérito. Ahora entendían la diferencia. Georgiana miró el móvil otra vez. 47 intentos de contacto, 0 exitosos. Fuera, en Vancouver, yo dormía tranquilo. Dentro de su pánico, ellos aprendían algo que yo ya sabía. Que cuando se retira la bondad, duele como si fuera crueldad. Que los regalos pueden llevar condiciones. Que la familia se merece, no se da por hecho, y que $30 millones lo cambian todo, sobre todo cuando no tienes acceso a ellos. Aterricé en el aeropuerto de Sarasota-Bradenton el 21 de junio, arrastrando mi única maleta por la terminal conocida. La conferencia de Vancouver había sido productiva, sesiones académicas, networking, vida normal de profesor, pero mi mente había estado en Florida. El 13 de junio, cuando caducó el bloqueo de 48 horas, desbloqueé sus números, entraron de golpe 47 mensajes. Nuevos, los leí todos, desde los enfadados hasta los desesperados, pasando por los suplicantes. El correo de Georgiana había llegado el 12 de junio, lo leí 5 veces en la habitación del hotel, luego lo reenvié a Stanford por correo seguro. Papá, lo siento mucho, nos equivocamos, lo que hicimos fue cruel e irreflexivo. Admitía todo, la deuda, $180.000, desglosada, el plan de vender la casa, el billete para deshacerse de mí, incluso las conversaciones de Elmer en el bar. Aunque ella no sabía que yo las tenía grabadas. No espero que me perdones, no me lo merezco, pero por favor, si alguna vez me has querido, por favor vuelve a casa, por favor déjanos hablar. En la cinta de equipajes vi a familias reencontrándose, niños abrazando a sus padres, cariño real, vínculos genuinos. Pensé en lo que había perdido, en lo que Georgiana había tirado, recogí mi maleta, conduje hasta mi apartamento y deshice el equipaje con método. El material del congreso fue al contenedor de papel. La carpeta de cuero de Stanford seguía guardando todos los documentos legales, incluidos los papeles de revocación de la casa. Los coloqué en mi escritorio al lado de una copia impresa del correo de Georgiana, 2 documentos, su confesión, mi opción nuclear. Esa noche redacté una respuesta. He vuelto a Sarasota. Nos veremos mañana a las 2 de la tarde en el despacho de mi abogado. Los dos, dirección abajo, no lleguéis tarde.
envié el mensaje, breve, controlado, fijando las condiciones. A la mañana siguiente llegué al despacho de Stanford 1 hora antes. ¿Está seguro de este enfoque?, preguntó. Podría limitarse a revocar ya la donación, tiene base de sobra. Podría, pero sigue siendo mi hija. Ella fue quien me dio un billete de ida en mi cumpleaños. Lo sé, y por eso hay condiciones. No perdón. Tiene una oportunidad para demostrar que puede cambiar. ¿Y el MER? El MER es el veneno, pero no me corresponde a mí obligarlos a separarse, si ella elige seguir con él. A pesar de todo, es decisión suya. Repasamos el acuerdo que habíamos redactado por correo mientras yo estaba en Vancouver. Cada cláusula cuidadosamente formulada, ejecutable, específica. Stanford leyó en voz alta. Condición 1, terapia familiar obligatoria, mínimo 6 meses, sesiones semanales. Le interrumpí, no solo asistir, participar. La terapeuta debe informar cada mes sobre su implicación real. Stanford apuntó la matización. La renta de $500 está muy por debajo del mercado, observó. ¿Por qué tan baja? No va de dinero, va de principios. Necesitan escribir físicamente un cheque para mí cada mes, reconociendo quien controla en realidad su vivienda. Stanford asintió entendiendo la psicología. A la 1:55 miré por la ventana de la planta 10ª. El coche de Georgiana entró en el aparcamiento. Ella y el MER bajaron por separado, sin interactuar, la tensión evidente. 5 minutos después sonó el interfono. Señor Watkins, ya han llegado. Stanford y yo cruzamos una mirada. ¿Listo? Sí. Fuimos a la sala de reuniones. Georgiana se levantó al verme entrar. Estaba deshecha. Había adelgazado, ojeras, ropa gastada. La presión financiera era visible. Dio un paso hacia mí. Papá, yo. Levanté la mano. Siéntate, por favor. Se sentó. El MER no se levantó. No me saludó. Solo me lanzó una mirada dura. Me senté frente a ellos, con Stanford a mi lado. La dinámica de poder era cristalina. Gracias por venir, empecé. He recibido tu correo, Georgiana. En su rostro brilló una chispa de esperanza. Papá, todo lo que escribí lo siento de verdad. Estoy tan... Déjame terminar. Volví a alzar la mano. Reconozco tu aparente arrepentimiento. Si es genuino o no, el tiempo lo dirá. El MER se inclinó hacia adelante. Aparente arrepentimiento, lleva llorando 2 semanas. ¿Lo ignoré? Mantuve la mirada en Georgiana. Los actos tienen consecuencias. Ambos tomasteis decisiones. Ahora vamos a tratar esas decisiones. Lo que quieras. Susurró Georgiana. Lo que sea. Solo, por favor. Estoy dispuesto a ofrecer un camino, pero requiere compromiso, honestidad y responsabilidad. ¿Eres capaz de eso? Sí, absolutamente. Por fin miré al MER. Los dos, un largo silencio. ¿Qué clase de camino? Deslicé el acuerdo por la mesa brillante. Se detuvo justo entre ellos. Leedlo. Tomad vuestro tiempo. Haced las preguntas que queráis. Georgiana lo cogió con las manos temblorosas. El MER cruzó los brazos y se negó a tocarlo. Esperé, paciente, sin expresión. Condición 1, dije en voz baja. Terapia familiar, mínimo 6 meses, sesiones semanales, yo pago, vosotros asistís y participáis con honestidad. Sí, exhaló Georgiana, por supuesto. Condición 2, el MER. Encontrarás trabajo a tiempo completo en 30 días y lo mantendrás al menos 1 año. Eso no es negociable. Estabilidad, responsabilidad, contribuir, apretó la mandíbula. He estado buscando trabajo. Entonces tienes 30 días para conseguirlo. Condición 3. Me pagaréis $500 de alquiler al mes por la casa. El MER se levantó de golpe. ¿Alquiler por nuestra propia casa? Mi voz siguió plana. Mi casa en la que os permito vivir. El alquiler es el reconocimiento de esa realidad. Georgiana lo tiró hacia abajo de la chaqueta. ¿Lo pagaremos? Lo haremos. Continué con el resto de términos. Justificantes mensuales de empleo, informes de participación en terapia, cumplimiento de buena fe de todas las condiciones. Después de 1 año, si se cumplen, revisaré vuestra situación económica, consideraré ayudar con las deudas, quizá, la voz del MER rezumaba desprecio. Eso es todo lo que obtendremos, un quizá, basado en un cambio real, no en teatro. Esto es humillante, golpeó la mesa con la mano. Nos trata como a niños. No, mi voz se volvió hielo. A los niños no se les pide responsabilidad por sus actos. Vosotros sois adultos que tomasteis decisiones de adultos. Vosotros me hicisteis un regalo, unas vacaciones, me disteis un billete de ida en mi 65º cumpleaños para quitarme de en medio y vender mi casa. ¿No es? Tengo grabaciones tuyas en un bar, el MER, diciéndoles a tus amigos que el viejo se iría pronto y que con la venta de la casa saldaríais vuestros problemas. Silencio. La sangre se le fue del rostro. Así que no finjas que fue un gesto de cariño,
fue un intento calculado de borrarme. Esto, señalé él. Acuerdo, es responsabilidad. Stanford deslizó 2 documentos hacia ellos. Documento 1, aceptación de condiciones, firmáis y cumplís, y tendréis una vía. Documento 2, notificación de revocación de donación. Si rechazáis, presentamos hoy mismo. En 30 días estaréis en un juzgado, en 90 fuera de la casa. Georgiana estiró la mano de inmediato. Elmer le sujetó la muñeca. No firmes nada todavía. Discutieron en susurros tensos, ella desesperada, él furioso. Al final ella se soltó y firmó. 3 páginas. Georgiana Watkins Clarkson en una letra temblorosa. Elmer miró su firma, luego mi cara impasible, la paciencia profesional de Stanford, y firmó también Elmer J. Clarkson. Trazos agresivos que casi rasgaban el papel. Stanford actuó como testigo, fechó, sacó copias, me levanté, abotoné la chaqueta, tomé mi copia y la coloqué bajo el brazo. La información de la terapeuta os llegará por correo electrónico esta noche. Primera sesión el 29 de junio a las 10 de la mañana. No lleguéis tarde. Miré a Elmer. Las solicitudes de empleo empiezan el lunes. Tienes 30 días. En la puerta hice una pausa. Esta es vuestra oportunidad. No la desperdiciéis. Salí, Stanford detrás de mí, a nuestra espalda, el llanto silencioso de Georgiana, la respiración airada de Elmer. Dejamos la puerta entornada, que se quedaran sentados con sus decisiones. 2 meses más tarde, a finales de agosto, estaba sentado revisando informes mensuales en mi mesa de cocina. El resumen de julio de la doctora Rebecca S., la terapeuta, asistencia, 4 de 4 sesiones. Georgiana muestra una implicación genuina, explora la dinámica familiar y su propia responsabilidad. Elmer asiste pero participa al mínimo, a menudo desvía el tema. Verificación de empleo de Coastal Logistics. Elmer Clarkson, jefe de almacén, contratado el 28 de junio, estado actual, activo, registros bancarios, 2 ingresos, 15 de julio, $500, 15 de agosto, $500. Ambos etiquetados alquiler G. Watkins Clarkson, cumplimiento la superficie, pero algo no encajaba, demasiado suave, demasiado cooperativo después de tanta resistencia. Llamé a Stanford, haz una búsqueda discreta, quiero saber si están consultando a otros abogados. 2 días después me devolvió la llamada. Elmer se ha reunido con Bradley Collins, especialista en litigios de herencias, 3 veces en el último mes. Encajé la información en silencio. Tema, impugnar su testamento. Quiere alegar influencia indebida, capacidad mermada por su edad. La ironía no se me escapó, alegar que yo era demasiado viejo y vulnerable mientras cumplía a rajatabla las condiciones que yo mismo había impuesto. Collins le ha dicho que el caso es flojo, con pocas probabilidades de prosperar, pero las consultas se produjeron mientras Elmer iba a terapia. Trabajaba y pagaba el alquiler, cumplimiento la superficie mientras planeaba pasar por encima de mis decisiones. Exacto. ¿Qué quiere hacer? Presentamos la revocación, tenemos pruebas de sobra. La vista llegó rápido. 28 de agosto, juzgado del condado de Sarasota. Llegué con Stanford y una caja de archivos con todo lo que habíamos reunido en 4 meses. Georgiana llegó con Jeffrey Brennan, el mismo abogado que en junio les había dicho que no tenían derecho a la herencia. Elmer se veía desafiante con un traje comprado para la ocasión. La jueza Margaret Williams presidía, cerca de los 60, con experiencia y cero paciencia para tonterías. Revocación de escritura de donación por desahucio encubierto y vulneración de la buena fe. Leyó, señor Stanford, presente sus pruebas. Durante 2 horas, Stanford fue construyendo el caso con método, el informe del detective, la grabación del bar, la voz del Elmer llenando la sala. Mort se va de vacaciones permanentes. La casa vale fácil 850.000, la hipoteca solo tiene 250 pendientes, nos quedarán 600.000 limpios. El billete de ida en su funda de plástico, el correo de confesión de Georgiana, las recientes consultas con Collins, cada pieza sumando peso. Brennan llamó a Georgiana a declarar, ¿quiere a su padre? Ella lloraba. Sí, le quiero, he cometido errores terribles, pero le quiero. El contrainterrogatorio de Stanford fue quirúrgico, señora Clarkson. Cuando se enteró de que su marido estaba consultando a un abogado de herencias, se quedó congelada. ¿Cómo? Responda a la pregunta. En julio. Mediados de julio. ¿Y no informó usted a su padre? Le dije a Elmer que parara. Pensé que lo haría, pero siguió, volvió a verlo en agosto. ¿Le contó a su padre lo de julio? Bajó la voz. No. Así que, mientras su padre pagaba su terapia, aceptaba su alquiler y les daba una oportunidad de demostrar cambio. Usted ocultaba que su marido intentaba socavar sus decisiones testamentarias.
Las lágrimas le corrían por la cara, no quería arruinar nuestra oportunidad. No quería enfrentarse a las consecuencias de seguir permitiendo una mala conducta. De nuevo silencio. La jueza Williams repasó las pruebas durante unos 30 minutos sin decir nada, luego levantó la vista. La donación original se hizo en el contexto de una relación familiar con determinadas expectativas razonables. Esas expectativas, respeto mutuo, buena fe, honra de la dignidad del usufructuario, se han vulnerado de forma sistemática. Brennan intentó interrumpir. Señoría, mis clientes han cumplido. Cumplimiento superficial mientras buscaban socavar la voluntad del donante no es buena fe. Letrado, miró otra vez el conjunto de pruebas. La grabación del bar por sí sola demuestra intención de desahucio encubierto. El billete de ida demuestra la ejecución de esa intención. Las consultas recientes con el abogado evidencian una mala fe continuada. Golpeó con el mazo. Se concede la revocación de la donación. Los demandados tienen 30 días para desalojar. Las costas se cargan a los demandados. Se levanta la sesión. Fin. Vendí la casa rápido. $850.000 a un comprador al contado. El total fue directamente a la creación de la Fundación Catherine Watkins para la Dignidad y los Derechos de los Mayores, una entidad sin ánimo de lucro en Florida dedicada a prevenir el abuso a ancianos y ayudar a las víctimas, su nombre haciendo el bien, evitando que otros pasaran por lo que yo había vivido. Para mí compré una casita modesta en Siesta Key, 425.000 de mi herencia, sencilla pero tranquila, frente al mar, mi propio espacio por fin. A finales de septiembre conduje hasta la vieja casa por última vez. El camión de mudanzas en la entrada, cajas alineadas en el camino, georgiana sola. Elmer se había ido 2 semanas antes, su separación inevitable. Después de todo, me vio llegar, dejó de empaquetar y esperó en el porche. Avancé despacio, padre e hija, 2 personas que solían ser familia. Lo siento, dijo. Por todo, sé que ya no importa, pero lo siento. Asentí despacio. Creo que sientes haber perdido, no estoy tan seguro de que sientas lo que hiciste. Se estremeció. Quizá algún día entiendas la diferencia. Hice una pausa, eligiendo bien mis últimas palabras. Te quise como a una hija, pero el amor sin respeto no es amor, es solo obligación disfrazada de amor. ¿Volveré a verte alguna vez? No lo sé, quizá cuando entiendas lo que perdiste, no solo lo que te costó. Me di la vuelta y caminé hacia el coche. En el retrovisor la vi en el porche de la casa que estaba perdiendo. Comprendiendo por fin lo que había tirado, conduje hasta mi nueva casita, frente al mar, en paz, solo. Los documentos de la fundación descansaban sobre mi mesa, el legado de Catherine, mi propósito. $30 millones no me habían comprado una familia, pero sí me habían comprado justicia, dignidad y el poder de ayudar a otros. Había enseñado responsabilidad durante 30 años, ahora la había vivido. El sol se ponía sobre el Golfo de México, tiñéndolo todo de dorado. Serví café, me quedé de pie junto a la ventana, mirando las olas, en paz. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y cuéntanos qué te ha hecho sentir en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.